Hace mucho tiempo queremos hacer el colectivo de creadores del Triángulo de la Confianza, un programa que hable sobre la realización personal y cómo ésta llega a nuestras vidas. Hoy tenemos esa oportunidad y para eso invitamos a la científica Gladys Gutiérrez, científica del IPK. Invitamos también a Lisette Abadie, vicepresidenta de la PYME La Quinta, y a la doctora en Ciencias de la Educación, Jennifer Bello, que es además psicopedagoga. Con estas tres mujeres vamos a hacer un programa donde vamos a debatir, donde se debatirá la realización profesional. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy desde una de nuestras sedes itinerantes en La Habana, que es el Hotel Iberoestar Gran Pácar, en el mismísimo centro de la capital, en el Prado Habanero. Bienvenidas al Triángulo de la Confianza, gracias. Un tremendo placer tenerlas acá. ¿Cómo interpretan ustedes o qué conceptos tienen desde sus saberes y quehaceres profesionales que es la realización profesional? La realización profesional. La realización profesional parte del imaginario de cada quien. O sea, cada quien entiende la realización profesional o incluso hasta personal de diferentes maneras, me parece. Y yo creo que lo más importante es que verdaderamente te sientas realizada. Seas técnico, seas licenciada, seas máster, seas doctor. O sea, yo no creo... O tengas un oficio. Exacto, también. Exacto. O sea, no creo que la realización profesional va ligada a ningún título. Yo creo que va ligado a cómo tú interpretas esa realización y cómo la pones en práctica. Que en este caso la realización profesional estaría, me parece a mí, al mismo nivel que la felicidad en el entorno laboral o en el entorno profesional. ¿Será una manera de felicidad? Bueno. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo Gladys, la realización profesional forma parte de una de las áreas de la personalidad, por lo tanto, dirigida al ámbito profesional, laboral, por lo tanto, es uno de los componentes de que ese sujeto, esa persona, bueno, satisfaga determinadas necesidades espirituales, personales y por ende profesionales o laborales, de acuerdo al oficio que esté realizando. Pero Gladys decía, o sea, un análogo con la felicidad. Y hay elementos muy importantes a tener en cuenta en esa realización profesional, que muchos, digamos, libros de autoayuda se enfocan más en el elemento personológico, intrínseco de la persona. O sea, digamos que para que usted se sienta realizado profesionalmente depende mucho de ti, de tu actitud ante la vida o del significado que le das a ella. Pero tengamos en cuenta que si a veces determinadas condiciones sociales no se dan o contextuales, pueden no favorecer esa realización. Puede coartar la realización profesional. ¿Qué dices, Lisette? Sí, como decía bien Jennifer y bueno, Gladys, la realización profesional está muy ligada en sí a la motivación profesional. O sea, esa realización va a depender de los motivos y las necesidades que cada persona vea realizadas o vea satisfechas en esa labor que realiza. Esos motivos pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Generalmente la realización profesional está muy asociada a los motivos intrínsecos, o sea, hacia que te proporcione bienestar, ¿no?, psicológico, que te dé cierta calidad de vida, que te sientas compromiso, sentido de pertenencia con esa profesión y demás. Pero si esa profesión también de alguna manera no satisface motivos extrínsecos, o sea, necesidades, por ejemplo, necesidades económicas y demás, pues a veces se ve coartada esa realización profesional o a veces necesitas buscar otros caminos para también satisfacer desde el punto de vista laboral determinadas necesidades. Entonces yo creo que todo debe estar vinculado y unido ahí para lograr ese desarrollo profesional. Y como también decía Jennifer, a veces las condiciones del entorno que te rodea, del lugar, también no contribuyen a ello. Y estoy de acuerdo igual con que cuando esa realización profesional también implica esa motivación extrínseca y esas necesidades internas satisfechas, pues trae consigo felicidad, bienestar, una mayor calidad de vida y por tanto que generalmente tu desempeño laboral sea mejor, porque tus actitudes son totalmente también... de acuerdo. ¿Es la realización personal algo que se construye durante la vida
o uno empieza a hacer algo, ya sea un oficio, una profesión, cualquier cosa, con la idea de realizarse, o es algo que se va formando? Bueno, a ver, son dos ámbitos diferentes. La realización personal como sujeto, que implica otras áreas de la personalidad, y en este caso la realización profesional. Digamos que como estamos hablando de una etapa del desarrollo que incluso, por ejemplo, digamos que en la juventud, las tres de alguna forma estamos en esta etapa, ¿no? Del adulto joven. Del adulto joven. Es una formación psicológica, es la manera en que está expresada en esta etapa del desarrollo que, yo me voy realizando, es una meta, un camino que quiero llegar y, me proveo de todos los elementos intrínsecos o externos para que me permita llegar a esa satisfacción. Y digamos que es de alguna manera un punto de llegada, de consolidación. Incluso creo que tal vez las tres estamos en ese momento de consolidación de esa realización profesional, de poder haber llegado a un punto y de valernos de esa consolidación que tenemos, ¿no? en la realización en el ámbito profesional. Pero sobre todo que uno lo enfoca en tener esa satisfacción o que esas motivaciones se puedan entonces concretar realmente y que uno se sienta emocionalmente empático en el ámbito en el que se desarrolla. O sea, uno comparte esa satisfacción, ese bienestar y que lo desee y que aunque ese oficio determinado tenga, vamos a decir, sacrificios que tengas que hacer, pero no importa, te sientes a gusto sacrificándote porque te da un beneficio emocional y empático en tu profesión o en la actividad que realizas. Yo creo que no hay ninguna realización personal, profesional, cual sea, que no lleve sacrificio. O sea, toda realización implica un sacrificio de cualquier manera, porque para lograr algo usted tiene que esforzarse, ¿no? Entregar algo. Igual yo creo que esa construcción o esa realización puede tener parte en la cual usted de antemano lo visualiza y va y sigue ese camino, pero tiene mucho azar también. O sea, porque usted puede tener una motivación inicial, en la cual yo me veo en el futuro de esta manera. Y hay quien desde el principio lo ve así. Ahí empieza la vida. Empieza a bregar, pero hay quien no. Y entonces por azar va llegando a esa realización profesional porque sí, la vida me puso aquí, luego me puso aquí, luego me puso aquí, y encontré mi camino. De cualquier manera, yo pienso que el hecho de sentirse a gusto con lo que uno hace, o sea, el hecho de suplir esas motivaciones extrínsecas, haciendo lo que te gusta hacer, yo creo que eso es una bendición. Eso es una bendición. Como dicen mis colegas, que te pagan por hacer lo que te gusta. Eso es magnífico. Es como que dicen, no es trabajo, es placer. Claro. ¿Tú lo sientes así también? Sí. Y yo cuando ahorita preguntabas de cómo la realización personal y profesional van quizás estándose desde las primeras etapas, yo creo que desde que ya el joven o el adolescente se ve frente a la tarea o al desafío de elegir qué profesión estudiar, y ahí esa persona va decidiendo un poco su futuro, ¿no? Y a veces incluso sin tener todos los recursos personológicos, las herramientas para enfrentarse a eso. Y ya de ahí, por supuesto, va esperando que en esa profesión que ya tiene cierta vocación por ella, ciertas actitudes, va a encontrar después cierta satisfacción, que a veces no es tan así, porque por supuesto a veces la idea que se tiene, las expectativas que se tiene con determinada profesión antes de estudiarla es muy diferente a después a la realidad. Incluso en la propia profesión, cuando la estudias, puedes tener unas motivaciones iniciales que después cambian. Y después en la vida laboral también pueden cambiar, porque a veces es como que dice, hasta que no te enfrentas con la realidad práctica, la teoría es muy linda, pero hasta que no te enfrentas con la realidad práctica no sabes realmente hasta qué punto vas a sentirte satisfecho y realizado. Y a veces son esos jóvenes que recién graduados van pasando por diferentes escenarios laborales hasta que encuentran el que realmente se sienten satisfechos, a gusto. Vamos a hacer una pausita, encendemos el incienso y por supuesto regresamos en breves instantes.
Ustedes saben que a veces a esto le llaman el programa del incienso. Sí. Entonces, pero ha Tiene sido su una mística. tradición. Tiene su mística, exactamente. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en un ratico. Y seguimos en el Triángulo de la Confianza, hoy hablando sobre realización profesional, en qué momento llega a nuestras vidas, si llega tarde, si llega temprano, si es a destiempo. Tú hablabas de una cosa muy interesante, las etapas, y hablabas de los jóvenes. ¿Tiene la realización profesional una etapa? Tú hablabas de los adultos jóvenes. Sí. Tiene un momento donde nos damos cuenta por qué camino vamos. Tú mencionabas el azar y después quiero ir a él. ¿En dónde estamos cuando comenzamos a darnos cuenta que este puede ser nuestro camino? Hay personas más decididas, personas con inteligencia emocional más profunda que dicen, este es mi camino y voy por ahí. Bueno, mira, ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? a mí me pasó algo muy simpático porque yo siempre quise ser actriz. Y Lo además, sabemos. y además me preparaba para eso, estaba en clases de teatro ahí en Matanzas, me presenté a la ENA y no nos aprobaron, ese año no aprobaron a nadie de Matanzas. Quedamos hasta el final y para mí eso fue un choque porque toda una vida yo quise estudiar actuación. Entonces, ¿Quién sabe si algún director te está ¿quién sabe? mirando A lo ahora mejor, y dice, ¿eh? mira... No, pero después me incliné hacia la carrera pedagógica y siempre me gustaba la historia, incluso examinaba concursos y demás. Cuando fui a ingresar a la universidad, no abrieron ese año la carrera en Matanzas. Entonces, fue un momento en el que ya eran dos, con lo que estaba diciendo Vladi del azar, ¿no? Dos momentos del azar. Dos momentos en que tienes que tener, vamos a decir, una autodeterminación y además, porque otro de los elementos de la realización profesional es que te conozcas a ti mismo. Claro. Y por lo tanto sepas cuáles son tus límites, tus potencialidades, porque hay quien dice que yo quiero ser esto, pero tú no tienes todavía, o sea, no tienes determinadas habilidades para poderte desempeñar en esta área, ¿no? Y pues nada, había que tomar una decisión y siempre mi temor en ese momento a la hora de dirigirme hacia otra profesión era que yo me sintiera frustrada, ¿no? Porque no era la carrera que yo quería estudiar. Y al final seguí en el ámbito de la pedagogía, psicología, y tuve que tomar algo de aquellas herramientas que a lo mejor el teatro me dio, porque para ser maestro y dar clase en el aula universitaria tienes que tener tu cierto arte, ¿no? Tu dinámica en la actuación. Pero eso es un elemento que a la hora de tomar decisiones por ese azar y que tengas que reacomodar caminos, sí, yo creo que hay dos elementos muy importantes y es ese conocimiento que uno tenga, confianza en sí mismo, en afrontar esos retos y esos desafíos, porque si no te generas una barrera de no voy a dar ese salto por temor a un cambio que no era lo que yo tenía predeterminado y preconcebido. Entonces, el azar sí hay que conjugarlo con autodeterminación, yo creo, y conocimiento de uno, ¿no? Para poder afrontarlo. Volviendo al azar, nuestro azar es bien particular, porque fíjate que hablaste de dos saltos antes de encontrar la posibilidad de un estudio que te satisficiera y que de alguna manera respaldara tus expectativas. ¿Cómo ven ustedes el contexto nuestro y ese azar al que tú te referiste, y Jennifer también? ¿Qué buenas o malas jugadas nos puede gastar? Yo creo que todo depende de cada quien. De tu posición con eso, ¿no? Sí, de cuán proactivo tú eres en la vida. De cuán proactivo tú puedes hacer. El escenario puede ser muy va a ir muy en contra, ¿no? Ser muy desértico, y de ahí puede florecer, puede renacer como el ave fénix. O sea, yo creo que depende de cómo tú te enfrentas a ese escenario. Y muchas veces esos escenarios adversos sacan de ti lo mejor. Ayudan, claro. Por eso se dice que si el periodo especial desarrolló la inventiva, la iniciativa. Y yo, por cuestiones de mi propio desarrollo profesional, he tenido que compartir en otros escenarios fuera de Cuba, y definitivamente es verdad que tenemos una formación que nos hace competitivos en otros escenarios. O sea, no por venir del tercer mundo, por no tener suficientes recursos en los laboratorios, por ejemplo, no hace que nuestra capacidad de pensamiento sea inferior.
Claro. O sea, yo creo que, por supuesto, no hay que llegar a los extremos, o sea, todo extremo es malo. Por supuesto que en mejores condiciones quizás podríamos tener otras realidades, pero yo no creo que los escenarios adversos sean necesariamente sinónimos de no realización o de frustración. Hablamos del azar. Sí, a ver, yo creo que el azar es una de las variables que puede estar jugando ahí en esta cuestión de la profesión, pero yo creo que siempre depende de cómo la posición de uno ante ese azar. O sea, si uno sabe aprovechar o no la circunstancia azarosa, yo creo que en la vida hay muy pocas cosas que sean todas casuales, porque también depende de la actitud con C y con P que uno asuma ante esa circunstancia que tienes enfrente. Depende, como decía Gladys, de la proactividad, o sea, la capacidad de ser activo o no ante eso y de aprovechar esa circunstancia. Y también creo que no hay ninguna situación muy negativa en sí que no permita que la persona se desarrolle. Depende de la actitud. No es menos cierto que toda crisis genera desarrollo, o sea, las adversidades en sí generan desarrollo. Cuando tienes quizás todas las condiciones creadas y todo es fácil, pues quizás hace que la persona se acomode, quede en una zona ahí de confort, como decía, en tu área de confort, y no haces que generes nuevas competencias. Y no queremos movernos. Claro, no quieres moverte porque tengo todo ahí garantizado y... No te imaginas en otros escenarios. No te imaginas, pero cuando la vida te pone en situaciones difíciles, te hace que seas más creativo, que tengas que tener más inventiva, que tengas que estar generando constantemente soluciones. Y más alerta para identificar el momento de oportunidad, o sea, para identificar la oportunidad. Exactamente. Entonces yo creo que... A ver, no es que todo el tiempo tengamos adversidad y todo sea dificultades, porque igual eso genera mucho estrés, genera poca calidad de vida y demás, pero que tener unas situaciones en las que tengas que luchar, como en el buen sentido de la palabra, para lograr algo, hace que incluso al final ese logro se sienta mucho más propio y te sientas mucho más satisfecha que cuando todo se te da fácil. ¿Qué pasa cuando la realización profesional llega tarde a nuestras vidas? Por ponerle una marca, ¿no? Porque realización profesional llega en la tercera edad, por ejemplo, y llegó, es decir, es positivo, pero tengo que enmarcarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega tarde? No en las edades en las que tú estás aspirando, no en la narrativa que ustedes están construyendo sobre esta juventud que encuentra un camino, hay azar, hay movimiento, pero se llega. ¿Qué pasa cuando la realización personal llega a los 70 años o más? Siempre que llegue la realización profesional, como yo lo veo, es bienvenida. O como dice, siempre que la dicha, o sea... nunca es tarde si la dicha es buena. No obstante, yo creo que de todo en la vida... La dicha siempre es buena. Sí, sí. Debe ser, nunca es tarde si la dicha llega. Si la dicha llega. La dicha siempre es buena. Exactamente, si la dicha llega. Te decía que yo creo que de todos los escenarios en la vida, aun cuando no te hayas realizado profesionalmente, se sacan enseñanzas, obtienes conocimientos que puedas utilizar para lograr esa realización profesional. Yo pienso que siempre, aun cuando llega a los 70 años, siempre a quien nunca le llega la realización profesional y vive su vida sin hallarla, ¿no? Por supuesto que hay tiempo para todo. Es mucho más fácil aprender idiomas, por poner algo muy... algo que las personas conocen mucho, a edades más tempranas se aprende mucho más fácil que aprenderlo ya de mayor. Pero como quien dice, hay quien nunca conoce el amor, cuando llegue el amor no importa. Lo mismo pasa, creo yo, con la realización profesional. Por supuesto que mientras más joven lo tengas, como que lo puedes explotar o aprovechar mucho más. Pero como no creo que sea algo tan común, ni la realización profesional sea algo que le pasa a todo el mundo, si te llega, aunque sea a los 70... Aprovecha. Estás dando un pie ahí muy polémico. Sí. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por la sintonía y a ustedes por su tiempo. Recuerden que a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas llegan todos sus mensajes que se leen uno por uno y también sus muy bienvenidas cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de realización personal hoy aquí en el Triángulo de la Confianza. ¿Qué pasa cuando nos realizamos
a través de las realizaciones de otros, cuando somos lo suficientemente altruistas como para disfrutar, para gozar cuando la otra persona que tienes al lado, o familia, amigos, pareja, también se realiza. Mira, yo creo que eso es un elemento, al menos una experiencia que la he vivido, ya sea por otros que se han realizado a través de mí o yo realizándome a través de esa otra persona. Primero porque se genera, hay un clima afectivo muy importante en que nadie cuando se realiza profesionalmente lo hace solo. No es claro, el ente personal que avanza y es exitoso en la vida. Para eso intervienen muchos factores y personas. Claro. Porque para uno llegar a lo mejor a esa meta que te has colocado, ese horizonte que siempre te has dibujado, hay un grupo de personas que te tienen que acompañar en ese claro, barco. Y eso que muchas personas, o sea, por ejemplo, la pareja o la familia, los padres, sientan que tus éxitos también le pertenecen, forman parte porque contribuyeron de alguna manera a esa realización, eso también te enorgullece, claro, y enorgullece a esos otros. Mira, hay un pasaje muy interesante en la historia de Einstein como investigador, en que él había llegado, ya cuando él hace todo su descubrimiento de la teoría de la relatividad, hay un momento en el que su esposa, la madre de sus hijos, los había acompañado durante todo ese tiempo. O sea, para él lograr su objetivo, ya demostrar su descubrimiento, ella lo acompañó, era una científica matemática. Sin embargo, él cuando va a anunciar dentro de los créditos a la persona que lo agradece, lo hace por un amigo y no la da a conocer a ella. Entonces, hay una serie televisiva que enfoca mucho eso y que trata de entender o te da el mensaje de que nadie en la vida solo no es nada, ¿no? O sea, no logras hacerlo solo si no te acompañan. Claro. Y su descubrimiento no hubiese sido totalmente exitoso sin los cálculos matemáticos de su esposa. Claro. Entonces, sí, te acompañan y forman parte de tu éxito y hay personas que se realizan a través de la realización de tu persona querida en ese trayecto. ¿Disfrutas eso tú también? Sí, no, incluso sí, yo creo que sí, que siempre se disfruta y tener el acompañamiento de familiares, parejas que te ayuden durante tu devenir profesional, por supuesto hace que sea todo un poco más fácil y que además lo disfrutes más, porque cuando puedes, o generalmente el ser humano es un ser social, y sin las personas alrededor generalmente es difícil lograr las cosas, y no solamente estamos hablando de la familia o la pareja, sino también el acompañamiento que te dan los profesores, los tutores de una investigación, después los colegas en el trabajo, en fin, que solo es imposible. Pero contar con personas que te apoyen y que disfruten contigo todo el tiempo, ese devenir profesional es bueno. Pero yo estaba incluso viéndolo desde ejemplos que he vivido, ya no tan cercanos, pero, o sea, no personales, pero sí desde varios ámbitos. Por ejemplo, durante mi carrera de psicología, cuando yo estudiaba, había una muchacha que era 2 años menor que yo, que era ciega, totalmente ciega. Y ella logró graduarse, ella se llama Ania, no sé si ha estado acá, pero bueno, logró graduarse de su carrera, le han hecho reportajes en la televisión varias veces, gracias a su mamá. O sea, su mamá era quien estaba todos los pendiente días, todos los días en la facultad, copiando las conferencias, participando con ella de cada clase, iba a hacer las pruebas con ella, aunque respondiera Ania. O sea, Ania le dictaba las respuestas cuando tenía que ser escrita la respuesta. Qué hermosura. Estuvo los 5 años de la carrera esa mamá. Yo me erizo cuando hago la historia, pero yo lo viví, porque yo decía, yo creo que a esa mamá hay que darle el título universitario. El título también te lo iba a decir. Yo creo que es con su hija, porque si no hubiera sido así, yo creo que no se hubiera podido graduar. Y es una excelente profesional, la muchacha hasta cantaba, participaba en los festivales de cultura de la facultad y demás, pero si no hubiera sido, y yo estoy segura que la mamá, una dejó de muchas cosas personales para lograr eso, porque estaba dedicada 24 por 24 claro, con la hija. Aplazó sus proyectos. Exactamente, pero estoy segura que ella se sentía tan realizada como su hija, y el día que se graduó para ella fue un logro tan importante como para su hija.
De los gestos más altruistas, yo pienso, sí, el vivir la realización profesional de otros, claro, o sea, tuya a través de otros, me parece que es lo más altruista que puede, de las cosas más altruistas. En la ciencia sucede también un tanto así, porque un logro también, alrededor de un logro hay muchas personas. Son colectivos, aunque tengan un nombre o aunque tengan un rostro, pero hay muchas personas que colaboran. ¿Cómo tú lo ves? A ver, no, realmente, o sea, más allá de la familia, porque alrededor de todos esos colegas, alrededor de todos los coautores de un logro, dígase una vacuna, que es normalmente lo más mediático, visible, lo más claro, mediático. Es muy mediático, sí. Más allá de la familia, que no la quiero dejar de tocar porque mi familia, si yo hablo aquí y no hablo de la familia, yo suscribo todas las palabras de Jennifer y de Lisette. Pero claro, no, realmente, alrededor de ese colectivo de autores, incluso todos los que se reconocen como un colectivo de autores, más allá de ellos, hay todo un grupo de trabajo, de colectivo de trabajo, que generan o que garantizan un grupo de recursos y casi que no aparecen los autores porque sería imposible. Por eso es que la ciencia no es algo que se haga, que haga una sola persona. Claro. De hecho, la ciencia necesita de conocimientos previos sin los cuales usted no podría llegar hasta donde está. Claro. Por tanto, definitivamente la realización profesional es un tema colectivo, o sea, es una realización colectiva en la que uno quizás se favorece más que otros o logra su sueño primero que los demás, pero sin un colectivo tanto desde el punto de vista profesional, laboral, como personal y familiar, no se logra. ¿De qué? El programa se va a acabar. El programa se va a acabar. Necesito que me le den un consejo, ustedes que son 3 mujeres de la adultez joven. Te lo voy a recordar mucho. De la adultez joven. Necesito que le den un consejo a las personas que aún sienten que no se han podido realizar profesionalmente. O sea, ¿de qué deberían dotarse? Es decir, ¿qué deberían o de qué deberían armarse? ¿Qué herramientas deberían tener? Bueno, de aquí para allá. De aquí para allá. Bueno, el consejo quizás lo doy desde la experiencia personal. Primero, que tenemos una sola vida y esa es por ensayo y error y por lo tanto hay que tratar de vivir la plenitud. Claro. Y no vamos a pasar por ella sin saber qué pasamos. Entonces, aquellas personas que todavía están buscando esa realización profesional, lo más importante es como hacer un alto en el camino y repasar y, bueno, ¿qué he hecho hasta hoy? ¿Y qué voy o qué necesito o qué voy a hacer para poder llegar a ese punto? Sobre todo para encontrando satisfacción y felicidad. Claro. Donde encuentre ese nicho de felicidad, ahí siembra la semilla que va a florecer. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, yo creo que primero es una de las cosas que decía al inicio Jennifer, es autoconocerse, o sea, saber qué es lo que realmente uno quiere en la vida, qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que lo satisface. Y entonces luego, sí, aprovechar al máximo cada oportunidad que la vida te pone, disfrutar cada instante, o sea, la felicidad no es un proyecto de vida, la felicidad es el día a día, el poquito a poquito que uno le pone y que en la profesión logres eso, es buscar en eso y si no lo encuentras, pues seguir buscando en otro espacio donde tú encuentres lo que realmente te gusta hacer y lo que te remueve, como se dice en la calle, te remueve el piso, o sea, que te hace vibrar, que te hace estremecer cuando estás desarrollando esa labor. No cesar de buscar ese espacio y ese lugar y esa tarea que te hace eso, que te hace sentir todas esas vibraciones, esas sensaciones positivas. Y bueno, sí, autoconocerse y encontrar, no cesar en eso, que si no lo estás ahora, pues analízate, cambia el rumbo y búscalo. Y búscalo. Porque no podemos pasar sin haber vivido esa experiencia. Gladys. No, yo pienso primero que la realización profesional son muy diversas, o sea, puede ser tan compleja como ser astronauta, pero puede ser tan sencilla como ser mamá, como cuidar de tu niño, como la historia que contó Lisette. Entonces, esa realización profesional no tiene que ser tan sublime como lo que uno piensa lo complicado que puede ser. A mí me gusta muchísimo una frase de Martí, que la que está en Edad de Oro, que dice que eso es mejor que ser príncipe, ser útil. Y si tu realización profesional está en ser útil, puede ser útil de muchísimas maneras. Claro. Y es o sea, yo creo que la clave es pasar tus días sintiendo que eres provechoso, que aportas algo, que generas algo y
como decían, y eres eso feliz. Eso construye y arma. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y su sapiencia. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.